En el vasto firmamento donde los ciclos celestes se entrelazan como antiguas leyendas, Tauro emerge como una fuerza primordial, un signo forjado en la alquimia de la tierra y el tiempo. Sus emociones no son ráfagas fugaces ni relámpagos repentinos, son continentes enteros, macizos y profundos, que se forman lentamente bajo la presión de los años y la constancia del latido interior. En Tauro, sentir es un acto de arraigo, una promesa silenciosa hecha al mundo material y al propio espíritu. Las emociones taurinas nacen del contacto con lo tangible. Se despiertan en la piel al sentir la textura de la vida, en el aroma de lo familiar, en el ritmo estable de lo que se repite y se sostiene. No buscan la intensidad inmediata, sino la permanencia. Cuando una emoción se instala en Tauro, lo hace como una raíz que atraviesa capas de tierra hasta encontrar agua. Por eso ama con lealtad inquebrantable, sufre con una paciencia casi sagrada y desea con una profundidad que no necesita exhibirse para ser inmensa. Existe en Tauro una calma emocional que no es pasividad, sino poder contenido. Es la serenidad de quien sabe esperar, de quien confía en los procesos lentos y en la maduración natural de todo lo que vale la pena. Esta calma puede ser malinterpretada como frialdad, cuando en realidad es una hoguera protegida del viento, un fuego que arde sin consumirlo todo de una vez. Tauro siente intensamente, pero elige cuándo y cómo permitir que esas emociones se manifiesten. La seguridad emocional es el pilar de su mundo interno. Tauro necesita estabilidad para florecer, y cuando la encuentra, se convierte en un refugio emocional para otros. Su corazón busca construir, preservar, cuidar. El afecto taurino se expresa en actos concretos, en presencia constante, en la voluntad de sostener incluso cuando el peso es grande. Hay una nobleza silenciosa en esta forma de sentir, una épica discreta que no clama gloria, pero la merece. Sin embargo, cuando la estabilidad se ve amenazada, las emociones de Tauro se agitan como la tierra antes de un terremoto. La resistencia al cambio nace del miedo a perder lo que ha sido cuidadosamente construido. No es simple terquedad, es el instinto profundo de proteger lo amado. El dolor en Tauro puede volverse denso, prolongado, porque soltar no es fácil cuando el apego se ha convertido en parte de la identidad emocional. Aún así, incluso en el sufrimiento, hay una fuerza ancestral que empuja a seguir adelante, a reconstruir con los mismos cimientos, pero con mayor sabiduría. La ira taurina es legendaria por su lentitud y su potencia. No estalla sin razón ni aviso, se acumula, se comprime, se transforma. Cuando finalmente emerge, lo hace con la fuerza de la naturaleza, no para destruir sin sentido, sino para marcar límites, para restaurar el orden interno. Después de la tormenta, Tauro vuelve a la calma, exhausto pero firme, consciente de que ha defendido su territorio emocional. El placer ocupa un lugar sagrado en su mundo afectivo. Tauro siente a través de los sentidos, y sus emociones se nutren del goce, de la belleza, de la armonía. La alegría taurina es plena cuando puede compartirse en un entorno seguro, cuando el cuerpo y el alma están en sintonía. Esta capacidad de disfrutar profundamente es también una forma de resiliencia, una manera de recordar que la vida merece ser saboreada incluso después de las pruebas más duras. En el amor, Tauro es devoción. No se entrega a medias ni juega con los sentimientos. Su corazón avanza despacio, pero cuando elige, lo hace con una determinación que desafía al tiempo. La emoción amorosa se convierte en compromiso, en proyecto, en algo que se cultiva día a día. La traición hiere profundamente, porque rompe no solo la confianza, sino la estructura emocional que había sido construida con paciencia infinita. A nivel épico, las emociones de Tauro representan la victoria de la constancia sobre el caos, de la profundidad sobre la prisa. Son un recordatorio de que sentir no siempre implica moverse rápido, que hay una grandeza inmensa en permanecer, en sostener, en creer cuando todo invita a abandonar. Tauro enseña que la verdadera fortaleza emocional no grita, no corre, no se dispersa, permanece firme, respira hondo y sigue adelante. Así, en la danza eterna del zodiaco, Tauro guarda el secreto de las emociones que perduran. Emociones que no buscan brillar un instante, sino iluminar una vida entera. Emociones que, como la tierra misma, sostienen imperios, alimentan sueños y recuerdan que lo verdaderamente valioso crece despacio, pero una vez que lo hace, nada puede arrancarlo sin dejar huella en el mundo. En la cartografía emocional de Tauro existen territorios menos visibles, pero igual de vastos, que se despliegan en silencio y determinan gran parte de su destino interior. Uno de ellos es la memoria emocional, poderosa y persistente como las capas geológicas que conservan la historia del mundo.
Tauro no olvida fácilmente lo que ha sentido. Cada emoción vivida deja una huella profunda, no como carga inútil, sino como aprendizaje encarnado. La memoria afectiva taurina no es nostalgia vacía, sino archivo sagrado. Allí se guarda lo que funcionó, lo que dolió, lo que mereció ser defendido. Gracias a ello, Tauro desarrolla una sabiduría emocional que no proviene de teorías ni palabras, sino de experiencias plenamente digeridas por el alma. Existe también una relación íntima entre las emociones de Tauro y el valor personal. El autoestima taurino se construye lentamente, a partir de logros concretos, de la capacidad de sostenerse en el mundo material y emocional. Cuando Tauro siente que su valor es reconocido y respetado, florece una estabilidad interna casi inexpugnable. Pero cuando ese valor es cuestionado o ignorado, surge una herida silenciosa que puede tardar en manifestarse. No es una herida ruidosa, sino un repliegue, una retirada estratégica hacia el interior, donde Tauro recompone su fuerza antes de volver a erguirse. La relación con el tiempo es otro aspecto emocional fundamental. Tauro vive el tiempo como aliado, no como enemigo. Sus emociones no se desesperan por el futuro ni se consumen en la urgencia. Hay una confianza profunda en que todo llega cuando debe llegar. Esta percepción genera una resistencia emocional notable frente a la ansiedad colectiva, frente al ritmo acelerado del mundo. Tauro siente que apresurar una emoción es traicionarla, y por eso permite que cada sentimiento cumpla su ciclo completo, desde la semilla hasta el fruto. En el plano épico, Tauro representa al guardián emocional de lo que perdura. No lucha por conquistas efímeras, sino por la preservación de aquello que tiene significado verdadero. Sus emociones se convierten en juramentos silenciosos, promesas de permanencia, de fidelidad a principios internos, de coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Esta coherencia es una fuente inmensa de poder emocional, porque evita la fragmentación interna. Tauro rara vez se contradice en lo esencial, y cuando lo hace, el conflicto interior se vive como una batalla mítica que exige resolución y reintegración. Hay también una dimensión espiritual en las emociones taurinas que suele pasar desapercibida. Aunque profundamente ligado a lo material, Tauro experimenta una forma de espiritualidad encarnada, donde lo sagrado se manifiesta en lo cotidiano. El cuidado, la constancia, el placer sano, la creación de belleza y armonía son actos emocionales que conectan con algo más grande que uno mismo. En este sentido, Tauro siente devoción no solo por personas o proyectos, sino por la vida misma cuando ésta se expresa de manera plena y auténtica. La compasión de Tauro es otra fuerza poco explorada. No es una compasión dramática ni exhibida, sino práctica, concreta, silenciosa. Tauro acompaña sin invadir, sostiene sin exigir reconocimiento. Emocionalmente, tiene la capacidad de permanecer junto al dolor ajeno sin necesidad de huir o corregirlo. Esta presencia firme se convierte en bálsamo, en ancla, en tierra firme para quienes han perdido el rumbo emocional. Cuando Tauro atraviesa procesos de transformación interna, estos son lentos pero irreversibles. Una vez que una emoción ha sido comprendida y transmutada, no suele repetirse de la misma manera. Tauro aprende profundamente, y ese aprendizaje se traduce en una evolución emocional sólida. No hay cambios bruscos ni giros dramáticos, sino una metamorfosis constante, casi invisible, que con el tiempo revela una fortaleza renovada. En la épica interior de Tauro, las emociones no buscan gloria ni reconocimiento externo. Su heroísmo es el de quien permanece fiel a su esencia incluso cuando nadie observa. Es la épica de la resistencia, de la construcción paciente, del amor que no se abandona a la primera dificultad. Tauro enseña que sentir profundamente no es perder control, sino encontrar un centro desde el cual todo puede sostenerse. Así, las emociones de Tauro se revelan como un legado antiguo, una sabiduría terrestre que recuerda que la verdadera motivación no nace de la prisa ni del ruido, sino de la conexión profunda con lo que se ama, con lo que se valora y con lo que se está dispuesto a cuidar a lo largo del tiempo. En esa fidelidad emocional reside su mayor victoria, una victoria que no necesita ser proclamada porque se manifiesta en la solidez de todo lo que perdura. En los estratos más profundos del universo emocional de Tauro habita una relación íntima con el cuerpo como templo de las emociones. No se trata solo de sentir, sino de encarnar lo sentido. Cada emoción encuentra un lugar físico donde residir, el pecho que se expande con la satisfacción del deber cumplido, el estómago que se contrae cuando algo amenaza la seguridad, los hombros que cargan silenciosamente responsabilidades emocionales asumidas por amor.
Tauro procesa el mundo emocional a través del cuerpo, y por eso su camino de sanación casi siempre pasa por recuperar la conexión con los ritmos naturales, el descanso, el contacto con la tierra, la respiración profunda que devuelve el eje cuando la vida sacude. Existe también un vínculo poderoso entre las emociones taurinas y la voz. Tauro siente mucho más de lo que expresa, pero cuando decide hablar, sus palabras suelen estar cargadas de peso emocional y verdad. No habla para descargar, habla para afirmar, para establecer realidad. Por eso el silencio es parte esencial de su paisaje emocional, no como vacío, sino como gestación. En ese silencio se ordenan los sentimientos, se decantan las emociones confusas y se fortalece la decisión interna antes de ser compartida con el mundo. En el territorio del duelo, Tauro vive una experiencia especialmente profunda. La pérdida no es solo ausencia, es ruptura de continuidad, y eso afecta directamente a su naturaleza. El dolor taurino no busca ser superado rápidamente, necesita ser atravesado con respeto, paso a paso. Hay una dignidad ancestral en su manera de llorar lo perdido, una aceptación lenta pero total de que algo ha cambiado para siempre. Sin embargo, cuando el duelo se integra, Tauro es capaz de honrar lo que fue sin quedar atrapado en ello, transformando el dolor en fortaleza silenciosa y memoria fértil. La capacidad de perdón en Tauro es compleja y poderosa. No perdona desde la ingenuidad ni desde la presión externa. El perdón taurino llega cuando la emoción ha sido completamente comprendida y cuando la herida ya no amenaza la estabilidad interna. Puede tardar, pero cuando llega, es auténtico y definitivo. No suele volver atrás sobre lo ya resuelto emocionalmente. Esta cualidad lo convierte en un signo de gran integridad afectiva, aunque el camino hasta ese punto sea largo y exigente. En el ámbito creativo, las emociones de Tauro se expresan como construcción de belleza duradera. No se trata de explosiones artísticas momentáneas, sino de obras, gestos y creaciones que nacen del amor por lo bien hecho. La emoción se convierte en forma, en estructura, en algo que puede ser tocado, usado, habitado. Crear es una forma de regular el mundo interno, de dar salida a los sentidos sin necesidad de dramatizarlo. En este acto creativo hay una épica silenciosa, la de transformar emoción en legado. Tauro también posee una relación profunda con el linaje emocional. Hay una sensibilidad especial hacia lo heredado, hacia las emociones transmitidas de generación en generación. A veces carga con historias que no comenzaron en su propia vida, pero que siente como propias. Su desafío emocional incluye discernir qué pertenece al presente y qué es eco del pasado. Cuando logra liberar lo que no le corresponde, se convierte en sanador de su propia línea, estableciendo nuevas formas de seguridad y amor que rompen ciclos antiguos. La frontera emocional es otro aspecto crucial. Tauro aprende, a veces tras experiencias dolorosas, que sostener no significa absorberlo todo. Su evolución emocional incluye el aprendizaje de límites firmes, no como muros, sino como cercas vivas que protegen lo valioso sin aislarlo del mundo. Cuando Tauro integra este aprendizaje, su estabilidad emocional se vuelve aún más poderosa, porque ya no se basa solo en resistir, sino en elegir conscientemente que merece su energía. Desde una mirada astrológica más amplia, regido por Venus, Tauro vive las emociones como valores. No siente de cualquier manera, siente de acuerdo con lo que considera digno, bello, justo y verdadero. Esto le otorga una brújula emocional muy clara, aunque a veces rígida. La evolución ocurre cuando aprende que los valores también pueden expandirse sin perder su esencia, permitiendo nuevas formas de sentir sin traicionar lo fundamental. En su épica interior, Tauro no es el héroe que avanza a toda velocidad hacia la batalla, sino el que permanece cuando otros se han ido, el que reconstruye después del colapso, el que convierte ruinas emocionales en cimientos más fuertes. Su motivación no nace del deseo de conquista, sino del amor por lo que merece ser preservado. Y en un mundo cambiante, esa capacidad de sostener, de cuidar y de permanecer se convierte en un acto profundamente revolucionario. Así, las emociones de Tauro revelan una sabiduría que no necesita proclamarse. Son la prueba de que la verdadera fuerza emocional no siempre se mueve, pero nunca se quiebra, no siempre habla, pero siempre sabe, no siempre brilla, pero sostiene la luz de todo lo que perdura. En las profundidades aún no exploradas del paisaje emocional de Tauro existe una relación singular con la paciencia como emoción activa. No se trata solo de esperar, sino de sostener emocionalmente el proceso mientras el mundo parece exigir resultados inmediatos.
La paciencia taurina es una forma de fe encarnada, una confianza silenciosa en que lo que ha sido sembrado crecerá aunque no haya señales visibles. Esta emoción no es resignación, sino una decisión interna de no traicionar el propio ritmo. En esa espera consciente, Tauro acumula una fortaleza emocional que otros signos solo alcanzan tras múltiples caídas. Hay también una conexión íntima entre las emociones de Tauro y el territorio. Los lugares importan, los espacios dejan huella emocional. Tauro siente los ambientes, se vincula con ellos y los convierte en extensiones de su mundo interno. Un hogar, un paisaje, un rincón habitual pueden convertirse en anclas emocionales poderosas. Cuando estos espacios son armónicos, Tauro se fortalece; cuando se rompen o se pierden, el impacto emocional es profundo, porque no se pierde solo un lugar, sino una parte del equilibrio interno. De ahí nace su impulso natural a crear entornos estables, bellos y seguros, no como lujo, sino como necesidad emocional básica. En la dimensión del miedo, Tauro no se mueve desde el pánico, sino desde la anticipación silenciosa. Sus temores suelen estar ligados a la pérdida de estabilidad, a la ruptura de lo construido, al vacío material o afectivo. Pero lejos de paralizarse, Tauro transforma el miedo en previsión, en preparación, en estructura. Esta alquimia emocional convierte una emoción potencialmente limitante en una fuerza estratégica. Tauro no huye del miedo, lo observa, lo integra y construye algo más sólido para que no gobierne su destino. Existe una nobleza particular en la forma en que Tauro vive la responsabilidad emocional. Asume compromisos no solo por obligación, sino porque emocionalmente no concibe abandonar lo que ha decidido cuidar. Esta responsabilidad puede volverse pesada cuando se carga en soledad, pero también es fuente de orgullo interno. Tauro encuentra sentido emocional en cumplir, en sostener, en ser confiable. Esa confiabilidad no es solo externa, es la tranquilidad interna de saberse fiel a lo que se siente y a lo que se promete. En los momentos de gozo profundo, Tauro experimenta una plenitud serena, distinta a la euforia. La felicidad taurina no grita ni se desborda, se asienta. Es una emoción que se queda, que impregna el cuerpo y el alma como un calor constante. Esta capacidad de disfrutar sin perder el centro es una de sus mayores virtudes emocionales, porque le permite atravesar la vida sin depender de picos emocionales extremos para sentirse vivo. El vínculo entre Tauro y la confianza es otro aspecto esencial. Confía despacio, pero cuando lo hace, la confianza se vuelve un lazo casi indestructible. Emocionalmente, confiar es entregar territorio sagrado. Por eso, cuando esa confianza es traicionada, la herida no es solo emocional, sino existencial. Sin embargo, incluso en esos momentos, Tauro posee la capacidad de reconstruir su confianza en sí mismo antes que en el otro. Esa autoconfianza recuperada se convierte en la base desde la cual, eventualmente, puede volver a abrirse al mundo. En la épica del sacrificio, Tauro no se sacrifica por impulso ni por martirio. Si renuncia a algo, lo hace tras un proceso interno profundo, cuando entiende que ese sacrificio protege algo más grande o más duradero. Esta forma de entrega emocional es consciente, pesada, pero poderosa. No hay victimismo, sino elección. Y en esa elección reside una dignidad emocional que lo eleva por encima de las circunstancias. Astrológicamente, la energía fija de Tauro le otorga una cualidad emocional de permanencia que desafía las crisis. Mientras otros signos se transforman cambiando de dirección, Tauro se transforma profundizando. No huye de sí mismo cuando las emociones se vuelven incómodas, se queda, excava, sostiene. Esta permanencia es su mayor acto heroico, permanecer cuando sería más fácil huir, amar cuando sería más fácil cerrar, construir cuando todo invita a empezar de cero en otro lugar. En la madurez emocional, Tauro alcanza una sabiduría silenciosa que no necesita imponerse. Sus emociones se vuelven tierra fértil para otros, ejemplo vivo de que la estabilidad no es estancamiento, sino raíz profunda. Desde esa raíz, Tauro demuestra que lo verdaderamente épico no siempre consiste en avanzar sin miedo, sino en avanzar con miedo y aún así no soltar lo esencial. Así, el viaje emocional de Tauro continúa expandiéndose como un mito vivo, una historia escrita en capas, donde cada emoción no resuelta se convierte en cimiento, cada dolor integrado en fuerza y cada acto de fidelidad emocional en una victoria invisible pero eterna. En un universo en constante movimiento, Tauro encarna la grandeza de lo que permanece, recordando que la emoción más poderosa de todas es la capacidad de sostener la vida con paciencia, amor y una fe inquebrantable en lo que perdura.
En las capas más sutiles del mundo emocional de Tauro se manifiesta una relación profunda con el silencio interior como espacio de poder. No es un silencio vacío ni evasivo, sino un territorio fértil donde las emociones se ordenan y encuentran sentido. Tauro no necesita reaccionar de inmediato porque confía en ese silencio como aliado. Allí, lejos del ruido externo, las emociones se asientan como sedimentos que clarifican el agua. Este silencio es una fortaleza invisible, un santuario donde el ánimo se recompone y la voluntad se afila sin prisa. Hay también una conexión esencial entre Tauro y la perseverancia emocional frente a la frustración. Cuando las cosas no avanzan como se esperaba, cuando los frutos tardan más de lo prometido, Tauro no se abandona a la desesperación. La frustración se convierte en prueba iniciática. Cada obstáculo es asumido como parte del camino, no como señal de fracaso. Emocionalmente, Tauro aprende a convivir con la incomodidad sin perder el rumbo, desarrollando una resistencia interna que se fortalece con cada desafío superado sin renunciar a lo que se ama. En el terreno del deseo, Tauro vive una experiencia emocional intensa pero contenida. El deseo no es capricho ni impulso efímero, es una fuerza sostenida que orienta la acción a largo plazo. Desear implica comprometerse emocionalmente con la posibilidad de alcanzar algo real, concreto, duradero. Por eso, cuando Tauro desea, lo hace con todo su ser, integrando cuerpo, emoción y voluntad en una sola dirección. Este deseo consciente es una fuente inmensa de motivación, capaz de sostener esfuerzos prolongados sin desgaste interno. La relación de Tauro con la lealtad emocional va más allá de los vínculos personales. Existe una lealtad hacia uno mismo, hacia la propia historia y hacia las emociones que han definido su camino. Tauro rara vez reniega de lo que ha sentido, incluso cuando esas emociones han sido dolorosas. Hay una aceptación profunda del propio recorrido emocional, una comprensión de que cada etapa ha sido necesaria para construir la solidez actual. Esta lealtad interna impide la autotraición y se convierte en un ancla poderosa en tiempos de confusión. En los momentos de soledad, Tauro no se disuelve ni se pierde. La soledad es vivida como espacio de reencuentro, como tiempo de consolidación emocional. Lejos de ser una carencia, se transforma en una etapa de fortalecimiento silencioso. Tauro sabe estar consigo mismo porque no huye de sus emociones. Las observa, las sostiene, las integra. De esta capacidad nace una autosuficiencia emocional que no excluye el amor compartido, pero que no depende de él para existir. Existe también una dimensión de valentía emocional poco reconocida. Tauro no enfrenta el miedo con impulsividad, sino con presencia. Permanecer cuando algo duele, cuando una emoción pesa, cuando el camino se vuelve arduo, es un acto de coraje profundo. Esta valentía no busca reconocimiento, se ejerce en lo cotidiano, en la constancia, en la decisión de no abandonar lo que se considera verdadero. Es una épica íntima, hecha de pequeños actos repetidos que, con el tiempo, construyen una fortaleza impenetrable. Astrológicamente, la influencia venusina otorga a Tauro una capacidad única para reconciliar emociones opuestas. Puede sostener placer y responsabilidad, deseo y paciencia, apego y madurez. Esta integración emocional evita los extremos y permite una experiencia afectiva completa, donde nada necesita ser negado para que exista equilibrio. Tauro no fragmenta su mundo emocional, lo unifica en una coherencia que se siente sólida y confiable. En la transformación emocional más elevada, Tauro alcanza una serenidad que no es indiferencia, sino comprensión profunda. Las emociones dejan de ser reacciones y se convierten en estados conscientes. El enojo se transforma en límite claro, el miedo en prudencia, el amor en compromiso, el dolor en sabiduría. Esta alquimia emocional es lenta, pero definitiva. Una vez lograda, Tauro se mueve por el mundo con una calma poderosa que inspira y sostiene a otros sin necesidad de imponerse. La épica final de Tauro no se escribe en gestas ruidosas ni en cambios abruptos, sino en la construcción de una vida emocional sólida, fiel y consciente. Cada emoción asumida con responsabilidad, cada vínculo cuidado con paciencia, cada deseo sostenido con constancia es una victoria silenciosa contra la fugacidad del mundo. Tauro demuestra que lo verdaderamente heroico no siempre es conquistar nuevos territorios, sino cultivar con amor el propio, hasta que se convierta en un lugar donde la vida pueda florecer sin miedo. Así, en el gran relato del zodiaco, Tauro encarna la grandeza de la emoción que permanece, que madura, que se vuelve fundamento. Una grandeza que no necesita moverse rápido para llegar lejos, porque sabe que todo lo que se construye desde la profundidad del sentir verdadero termina siendo eterno.
En las zonas aún no reveladas del viaje emocional de Tauro aparece una relación compleja con la sombra, no como enemiga sino como territorio a integrar. Tauro no se siente cómodo negando lo que duele, lo que incomoda o lo que no encaja con la imagen ideal de estabilidad. Las emociones densas, como los celos, la posesividad o el apego excesivo, no son expulsadas del reino interior, sino observadas con una paciencia casi ritual. En esa observación lenta se produce una transformación profunda, la sombra deja de gobernar desde lo inconsciente y se convierte en fuerza consciente, en instinto protector refinado por la experiencia. Tauro aprende que aceptar la sombra no debilita, sino que vuelve más íntegra la fortaleza emocional. Existe también una tensión sutil entre el placer y la culpa en el mundo emocional taurino. Al estar regido por Venus, Tauro está naturalmente inclinado a disfrutar, a entregarse a lo sensorial y a lo bello. Sin embargo, en ciertos momentos de la vida, puede surgir la sensación de que el placer debe ganarse o justificarse. La evolución emocional ocurre cuando Tauro comprende que el gozo no es premio ni exceso, sino alimento del alma. Al reconciliarse con esta verdad, las emociones se vuelven más libres, más expansivas, y el disfrute deja de ser una pausa para convertirse en parte esencial del camino. La forma en que Tauro atraviesa las crisis emocionales también merece una mirada más profunda. Las crisis no suelen llegar de manera repentina, se gestan lentamente, como movimientos tectónicos invisibles. Cuando finalmente emergen, lo hacen con la intención de reordenar, no de destruir. Tauro puede resistirse al inicio, pero una vez que acepta la necesidad del cambio, atraviesa la crisis con una determinación implacable. No se reinventa desde cero, sino que reconfigura lo existente, conservando lo esencial y dejando caer lo que ya no sostiene. Esta manera de atravesar las crisis convierte cada colapso emocional en una renovación silenciosa pero definitiva. En el plano de la generosidad emocional, Tauro posee una capacidad extraordinaria para dar sin escatimar cuando siente que el vínculo es verdadero. No mide el esfuerzo ni el tiempo cuando el corazón está comprometido. Esta generosidad no nace del sacrificio ciego, sino del placer profundo de cuidar, de nutrir, de ver crecer lo que ama. Sin embargo, el aprendizaje emocional incluye reconocer cuando esa generosidad no es correspondida o es explotada. Al integrar este aprendizaje, Tauro no se endurece, sino que se vuelve más sabio, ofreciendo desde la abundancia interna y no desde la obligación. La empatía taurina se manifiesta de una forma especialmente corporal. Tauro siente lo que otros sienten no solo a nivel emocional, sino físico. Puede percibir tensiones, cansancios, angustias ajenas como si fueran propias. Esta sensibilidad le permite acompañar de manera profunda, pero también exige aprender a diferenciar lo propio de lo ajeno. Cuando logra establecer esa distinción, su empatía se convierte en un don poderoso que sana sin desgastar. Con el paso del tiempo, las emociones de Tauro adquieren una cualidad de madurez serena. La experiencia no endurece el corazón, sino que lo vuelve más amplio. Hay una relación especial con el envejecimiento emocional, cada año vivido no se siente como pérdida, sino como acumulación de sentido. Tauro honra el tiempo porque sabe que es el gran escultor de la estabilidad interna. Esta aceptación del paso del tiempo le permite vivir las emociones sin urgencia, con una sabiduría que inspira respeto y confianza. La relación entre las emociones y los recursos también ocupa un lugar profundo en el mundo taurino. La seguridad material y la seguridad emocional están entrelazadas. No por apego superficial, sino porque Tauro entiende que un suelo firme permite que el corazón descanse. Cuando logra equilibrio en este aspecto, el dinero, el trabajo y los recursos dejan de ser fuente de ansiedad y se convierten en herramientas para sostener una vida emocional plena y coherente con sus valores. En el ciclo de las estaciones interiores, Tauro vive cada fase emocional como parte de un ritmo natural. Hay momentos de expansión, de siembra, de espera y de cosecha. No exige florecer todo el tiempo. Respeta sus inviernos emocionales, sabiendo que allí se fortalece la raíz. Esta comprensión cíclica evita la autoexigencia excesiva y permite una relación más compasiva consigo mismo. Tauro no se abandona en los momentos de quietud, confía en ellos. Finalmente, en la dimensión del legado emocional, Tauro siente un llamado profundo a dejar algo que perdure. No necesariamente una obra visible, sino una forma de amar, de sostener, de vivir las emociones con dignidad y coherencia. Su legado es la estabilidad transmitida, la calma heredada, la certeza de que es posible vivir sintiendo profundamente sin perder el eje. Esa es su épica más alta, demostrar que la emoción,
cuando se vive con paciencia, lealtad y presencia, se convierte en cimiento de mundos, en refugio para otros y en testimonio silencioso de una vida vivida con verdad. Así, el universo emocional de Tauro continúa desplegándose como una llanura fértil que parece inmóvil, pero que sostiene todo lo que crece sobre ella. En esa aparente quietud habita una fuerza ancestral que no necesita demostrarse, porque su sola existencia mantiene el equilibrio del mundo. En los pliegues más finos del entramado emocional de Tauro se manifiesta una relación profunda con la confianza en la abundancia como estado interno. No se trata únicamente de creer que habrá suficiente en el mundo externo, sino de sentir, en lo más íntimo, que la vida puede sostenerse sin carencia cuando se vive en coherencia. Esta emoción de abundancia no es optimismo ingenuo, sino una certeza construida a través de la experiencia. Tauro aprende que lo que se cuida, lo que se cultiva con paciencia y respeto, tiende a multiplicarse. Desde ahí nace una serenidad emocional que no depende de la suerte, sino de la relación consciente con el propio valor y con los ritmos naturales de la vida. Existe también una forma particular en la que Tauro procesa el después de las emociones intensas. Una vez que la ira ha pasado, que el dolor ha sido expresado o que la pérdida ha sido aceptada, Tauro entra en una etapa de reconstrucción silenciosa. No se queda anclado en el drama ni en la repetición emocional. Hay un instinto profundo de volver a la estabilidad, de restaurar el equilibrio interno como quien repara una casa tras la tormenta. Este después es tan importante como la emoción misma, porque allí Tauro reafirma su poder, no solo siente profundamente, sino que sabe regresar a sí mismo. La relación con el perdón hacia uno mismo es otro territorio esencial. Tauro puede ser exigente consigo, especialmente cuando siente que ha fallado a sus propios valores o ha permitido que algo importante se deteriore. El proceso de autoperdón no es inmediato, requiere reflexión, tiempo y comprensión profunda. Pero cuando llega, es liberador. Tauro aprende que sostener la culpa indefinidamente no fortalece, sino que endurece innecesariamente. Al perdonarse, recupera la suavidad emocional sin perder la firmeza, integrando el error como parte del aprendizaje y no como condena eterna. En el mundo de los sueños y anhelos, Tauro vive una emoción particular, la del deseo posible. No se abandona a fantasías inalcanzables ni a ilusiones vacías. Sus sueños emocionales están conectados con la realidad, con lo que puede ser construido paso a paso. Esta cualidad convierte a Tauro en un manifestador paciente, alguien que siente el sueño como algo ya sembrado, no como algo distante. Emocionalmente, esta conexión entre sueño y acción genera una motivación constante, una llama que no se apaga porque no depende del entusiasmo momentáneo, sino de la convicción profunda. La intuición taurina merece una mirada especial. No se manifiesta como corazonadas repentinas ni visiones abstractas, sino como sensaciones corporales, como una certeza tranquila que se instala en el pecho o en el vientre. Tauro siente cuando algo es seguro, cuando algo es auténtico, cuando algo no está alineado. Esta intuición emocional, ligada al cuerpo y a la experiencia, se convierte en una brújula fiable. Aprender a escucharla es uno de sus grandes actos de madurez, porque allí encuentra respuestas que no necesitan explicación racional. Existe también una relación sagrada con los rituales cotidianos. Las rutinas no son monotonía, sino contenedores emocionales. Preparar, ordenar, cuidar, repetir ciertos gestos diarios es una forma de anclaje emocional. Estos rituales sostienen el mundo interno cuando las emociones externas se vuelven caóticas. Tauro encuentra paz en lo conocido no por miedo a lo nuevo, sino porque reconoce el poder emocional de la repetición consciente. En esos actos simples se reconstruye la estabilidad una y otra vez. Cuando llega el momento de cerrar ciclos, Tauro lo hace con una solemnidad silenciosa. No corta de manera abrupta ni superficial. Necesita comprender, integrar, despedirse emocionalmente de cada etapa. El cierre es un proceso, no un acto. Pero una vez que se completa, no hay marcha atrás. Tauro no vive anclado al pasado cuando ha decidido soltar, honra lo vivido y continúa con una solidez renovada. Esta capacidad de cierre consciente evita las fugas emocionales y fortalece la continuidad interna. En su relación con los demás, Tauro transmite una sensación de refugio emocional difícil de describir. No porque prometa soluciones inmediatas, sino porque su presencia comunica permanencia. Estar cerca de Tauro es sentir que hay alguien que no se irá ante la primera dificultad, alguien que sabe sostener el peso emocional sin desmoronarse. Esta cualidad convierte a Tauro en pilar, en punto de apoyo, en tierra firme dentro del relato épico de los vínculos humanos.
La motivación profunda de Tauro no nace del reconocimiento externo, sino del deseo de coherencia interna. Sentir que lo que se vive, lo que se siente y lo que se construye están alineados es su mayor recompensa emocional. Desde esa coherencia surge una energía inquebrantable, una fuerza que no necesita aplausos porque se alimenta de la certeza íntima de estar caminando en verdad. En el gran mito del zodiaco, Tauro encarna la emoción que no se rinde ante la fugacidad. Representa la victoria de lo profundo sobre lo superficial, de lo constante sobre lo efímero. Su viaje emocional demuestra que no toda épica se escribe con batallas visibles, algunas se escriben en la decisión diaria de permanecer fiel, de cuidar lo que importa, de avanzar sin traicionar el propio ritmo. Así, Tauro continúa su marcha silenciosa a través del tiempo, llevando en su corazón emociones que no buscan cambiar el mundo de golpe, sino sostenerlo. Emociones que construyen, que nutren, que permanecen. Y en esa permanencia reside su mayor acto heroico, ser prueba viva de que la verdadera fuerza emocional no necesita velocidad ni ruido, porque su poder está en durar. En la dimensión más profunda del relato emocional de Tauro surge una relación singular con la dignidad como emoción silenciosa. No es orgullo vacío ni rigidez moral, sino una sensación interna de merecimiento que se construye con cada acto coherente. Tauro siente dignidad cuando no se traiciona, cuando no se vende emocionalmente por conveniencia ni se adapta a lo que niega su esencia. Esta dignidad no se proclama, se vive. Y cuando es vulnerada, el impacto emocional es profundo, porque no se hiere solo el sentimiento, sino el núcleo mismo del valor personal. La restauración de esa dignidad se convierte entonces en una gesta interior, una recuperación lenta pero firme del propio territorio emocional. Existe también una relación poderosa entre Tauro y la fe en lo invisible. Aunque anclado en lo tangible, Tauro desarrolla con el tiempo una confianza profunda en procesos que no se ven de inmediato. Esta fe no es abstracta, sino basada en la experiencia repetida de que lo sembrado con intención termina dando frutos. Emocionalmente, esta confianza sostiene a Tauro en los momentos de aparente estancamiento, cuando nada parece moverse en la superficie, pero todo se está reorganizando por debajo. Esta fe silenciosa es una de sus mayores fuentes de motivación, porque le permite seguir avanzando sin necesidad de pruebas constantes. En el ámbito de la vulnerabilidad, Tauro vive una paradoja profunda. Le cuesta mostrarse frágil no por miedo al dolor, sino por el peso que otorga a la estabilidad. Mostrar vulnerabilidad implica abrir grietas, y Tauro solo lo hace cuando siente que el terreno es seguro. Sin embargo, cuando se permite esa apertura, la vulnerabilidad se convierte en un acto de valentía inmensa. No hay dramatismo, hay verdad. Y esa verdad emocional, expresada sin adornos, tiene un poder transformador tanto para Tauro como para quienes lo rodean. La relación con el cansancio emocional es otro aspecto poco explorado. Tauro puede sostener durante largos periodos sin quejarse, pero cuando el cansancio llega, lo hace de manera total. No es agotamiento superficial, es una señal profunda de que algo ha sido sostenido más allá de lo justo. Aprender a reconocer ese límite es parte crucial de su evolución emocional. Cuando Tauro honra su cansancio y se permite detenerse, no pierde fuerza, la regenera. El descanso consciente se convierte entonces en un acto sagrado, en una recuperación del equilibrio perdido. Hay una épica silenciosa en la manera en que Tauro enfrenta la repetición. Volver a intentarlo, volver a construir, volver a confiar después de haber sido herido no es un acto menor. Cada repetición consciente es una victoria sobre el cinismo, sobre la tentación de cerrarse. Tauro no repite por ingenuidad, repite porque cree en el valor de lo que se hace bien, incluso cuando no salió bien la primera vez. Esta persistencia emocional es una de sus armas más poderosas frente a la desilusión. En el territorio del desapego consciente, Tauro vive uno de sus aprendizajes más profundos. Desapegarse no significa dejar de amar, sino dejar de poseer. Este proceso es lento y a veces doloroso, porque implica redefinir la seguridad emocional. Pero cuando se logra, Tauro descubre una libertad nueva, la capacidad de amar sin miedo a perder, de cuidar sin controlar, de permanecer sin encadenar. Este desapego no debilita el vínculo, lo purifica. Astrológicamente, la cualidad fija de Tauro le otorga una capacidad excepcional para sostener intenciones a largo plazo. Emocionalmente, esto se traduce en una fidelidad a los procesos internos. Tauro no abandona su crecimiento emocional a mitad de camino. Si decide sanar, sanar será un compromiso profundo, aunque lleve años. Si decide cambiar, el cambio será real,
no cosmético. Esta seriedad emocional convierte cada transformación en algo irreversible y auténtico. Existe también una relación profunda con el silencio emocional compartido. Tauro no necesita llenar todos los espacios con palabras o gestos. Compartir el silencio con otro es una forma elevada de intimidad. En ese silencio hay confianza, presencia, calma. Esta capacidad de estar sin exigir ni demostrar constantemente fortalece los vínculos y crea una sensación de hogar emocional que pocas energías pueden ofrecer. En su vínculo con la esperanza, Tauro no espera milagros repentinos. Espera procesos. La esperanza taurina es una llama baja pero constante, que no se apaga con facilidad. Incluso en los momentos más oscuros, hay una certeza mínima, casi imperceptible, de que algo puede reconstruirse. Esa esperanza no grita, no promete, no acelera. Simplemente permanece. Y esa permanencia es la base de su resistencia emocional. En el desenlace de su épica interior, Tauro encarna la victoria de la profundidad sobre la dispersión. Cada emoción vivida con conciencia se convierte en parte de una arquitectura interna sólida, capaz de sostener tanto el placer como el dolor sin derrumbarse. Tauro demuestra que la verdadera motivación no siempre empuja hacia adelante con prisa, sino que sostiene desde dentro con constancia. Así, el viaje emocional de Tauro continúa expandiéndose como una tierra antigua que ha visto pasar eras, tormentas y renacimientos. Nada en ella es superficial, nada es apresurado. Todo tiene peso, historia y sentido. Y en un mundo que cambia sin pausa, Tauro permanece como testimonio vivo de que sentir profundamente, con paciencia y lealtad, no solo es una forma de vivir, sino una forma de trascender.